Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos de vuelta al 10º episodio de la serie en la que vamos a aprender a hacer un juego web con las tecnologías HTML5 y JavaScript. En este episodio vamos a intentar algo bastante divertido y nuevo, y es que vamos a borrar este texto y vamos a intentar llenar toda la pantalla de rectángulos de colores para comprobar si podemos hacerlo solo con JavaScript y CSS. Para empezar os preguntaréis qué es CSS exactamente. Recordad la web que os recomendé, W3 Schools. Mientras que HTML nos permite, digamos que poner la estructura de la web y el contenido. En cambio, siempre es blanco y negro, es texto negro sobre el fondo blanco, no tiene nada. Para darle color, estilo, para hacer cuadrados de colores, botones, para hacer transparencias, para hacer todo tipo de cosas visuales, necesitamos CSS, ¿de acuerdo? Y esto ya lo veis, aquí pone muchas de las propiedades y de las cosas que nos permite hacer, como por ejemplo el color, los fondos y bordes, las cajas, el texto, ¿de acuerdo? Con lo cual, para darle un poco de color y de estilo, necesitamos CSS. En una web normal, crearíamos una carpeta llamada CSS y la llenaríamos de archivos. Sin embargo, como en este caso estamos haciendo un juego, va a ser un poco diferente. Vamos a crear objetos HTML con JavaScript y vamos a dotarlos desde el mismo código de estilos, ¿de acuerdo? Así que comencemos. Vamos a abrir Sublime Text como siempre y vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar... Va a ser una clase que supongo que usaremos bastante más adelante. Por ahora la usaremos solo para hacer pruebas. Se va a llamar rectángulo.js, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a crear una clase normal de JavaScript. Hasta ahora solo habíamos creado namespaces, que son como, digamos que trozos de código estático. Por ejemplo, imaginad bucle principal. Como solo puede haber un bucle principal en el juego, no me molesta en hacer una clase que se pueda replicar 1000 veces. Es una estructura fija. En cambio, los rectángulos sí que los vamos a usar muchas veces repetidos, así que necesitamos una clase. Con lo cual, primero vamos a crear un constructor function rectángulo. Y esto, digamos que nos va a construir un rectángulo, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a necesitar una serie de argumentos para construirlo. Necesitaremos una X, una Y, un ancho y un alto. La X y la Y, en un sistema de coordenadas, nos marcan dónde se sitúa el rectángulo, ¿de acuerdo? Y el ancho y el alto, pues, obviamente indican su tamaño. Con estos 4 valores, podemos saber en todo momento dónde está el rectángulo y qué tamaño tiene. Para iniciar el objeto necesitamos la palabra clave this. This significa que es una propiedad que le pertenece a este mismo objeto, al rectángulo. Con lo cual, si por ejemplo hiciéramos this.x es igual a x, eso significa que la propiedad x de rectángulo, que la esté declarando aquí, ¿de acuerdo?, va a ser igual a x, y esta x se refiere al argumento que hemos recibido. Con lo cual, si veis dos variables con el mismo nombre, la que tenga this delante pertenece al objeto, mientras que la que no es el argumento, o que proviene de otro sitio en todo caso. Así que vamos a iniciar de esta manera toda la clase, ¿de acuerdo? Bien, además vamos a necesitar algún sistema para identificar a nuestros rectángulos. En HTML existe una cosa que se llama ID, ¿de acuerdo? Voy a abrir el index. Hasta ahora no lo hemos probado, pero os explicaré rápidamente que todas las etiquetas o los elementos HTML pueden tener dos atributos que se suelen usar mucho. Uno es class, ¿de acuerdo? Por ejemplo, titular. Imaginad que quiero que todos mis titulares de H1 sean con letra azul y con fondo blanco. Entonces, en una hoja CSS yo declararía la clase titular y le pondría el color azul y el fondo blanco. A partir de ahí, a cada elemento al que le dote la clase titular va a tener ese estilo. Luego, la segunda cosa es el ID.
la ID solo puede existir una en toda la página, ¿de acuerdo? Así que mientras que la clase, digamos que nos permite dar a muchas cosas el mismo estilo, la idea es justo lo contrario, nos permite identificar de forma única a una sola cosa. Así que si, por ejemplo, este titular, en vez de que sea azul con fondo blanco, quiero que sea rojo con fondo verde, es el estilo que daría en la hoja CSS para esta ID, y la clase ya no la necesitaría. Bien, este era solo un ejemplo para que entendáis de lo que os estoy hablando, no hace falta que lo escribáis, porque ahora lo vamos a hacer con los rectángulos, ¿de acuerdo? Vamos a darles this ID y tenemos que construir una ID que sea única para cada rectángulo. Para ello, primero voy a ponerle alguna letra que identifique como rectángulos, por ejemplo la R, ¿de acuerdo? De rectángulo, y luego le voy a sumar la X y la Y. Así que imaginad, si mi rectángulo, imaginad que mi rectángulo tiene una X de 10 y una Y de 11. Su ID sería R1011, ¿de acuerdo? Y como dos rectángulos nunca podrán estar uno encima de otro, no vamos a tener problemas de solapamiento, ¿de acuerdo? En cualquier caso. Y lo bueno de esta ID es que nos permite acceder a un rectángulo sabiendo sus coordenadas. O al menos sus coordenadas iniciales. Pero bueno, por ahora nos servirá. Vamos a hacer una pequeña demostración. No hace falta que le deis muchas más vueltas. Y esto que vamos a hacer seguramente no lo acabaremos usando en el juego. Al menos no todo. Pero solo nos permitirá comprobar que lo que estamos haciendo hasta ahora funciona. Es decir, estos rectángulos y las dimensiones. Así que this... vamos a escribir primero un método antes de llamarlo. Bien, digamos que esta función, cada vez que hagamos un rectángulo, se va a invocar y todo este código se va a reproducir, así que tendremos un objeto con estas propiedades. Ahora, además de las propiedades, necesitamos que nuestros objetos puedan hacer cosas, que tengan funciones. Normalmente podríamos declarar una función. El problema de hacerlo es que cada vez que hagamos un objeto nuevo, esta función se copiaría. Así que si tenemos 100 objetos, tendríamos 100 veces la función. Y eso ocupa un montón de memoria y no tiene sentido. Imaginad que tenemos una función que suma 2 más 2 y que da 4. Y cada vez que creemos un rectángulo, cada rectángulo tendría su propia copia de esa función, ocupando un montón de espacio en la memoria. Para evitarlo, vamos a hacer, por así decirlo, una función compartida. De forma que, aunque tengamos 100 rectángulos, todos usarán la misma función. No van a tener su propia copia. Vamos a hacer rectángulo, que es el objeto que tenemos arriba, ¿de acuerdo? Punto, prototype. Y el prototipo, como os digo, nos permite insertar una función o un atributo dentro de la clase que no lo van a compartir todos los objetos. Solo va a ser global, o sea, lo van a compartir, perdón, todos los objetos lo compartirán, va a ser global, no va a ser individual. Y vamos a llamar a esta función insertar DOM, porque nos permitirá insertar rectángulos en el DOM. Recordáis que es el DOM, el documento de HTML, que es tal y como lo entiende JavaScript, ¿de acuerdo? Function. Bien, ¿cómo vamos a hacerlo? Básicamente tenemos que crear una serie de HTML, de texto HTML, y luego insertarlo dentro del documento, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacerlo. Lo primero es cómo vamos a construir estos rectángulos. Vamos a usar una etiqueta HTML que se llama div, ¿de acuerdo? El div, a diferencia del párrafo o del titular, no tiene un sentido. Es decir, el párrafo tiene un sentido, es un párrafo, o el titular, o la cita, o la negrita. Pero el div, como tal, no tiene sentido. Div significa divisor. Y básicamente nos permite, por así decirlo, hacer cajas dentro de las cuales meter elementos como párrafos o titulares o otras cajas. Y así podemos crear columnas o todo tipo de cosas raras como galerías de imágenes. Que por cierto, recordad, lo podéis ver aquí, en las referencias de los tags. Y vamos a usar
como os decía, un div, que pone que define una sección en el documento. Bueno, bastante ambiguo. Bien. Con lo cual, vamos a crear un var div igual a comillas simples, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a insertar un poco de texto. Div, la idea es que vamos a tener unas etiquetas div, ¿de acuerdo? Que sería igual que cualquier otra etiqueta, ¿verdad? En HTML. Pero le tenemos que añadir una ID, ¿de acuerdo? Que sería ID igual a, y aquí pondríamos la ID. El problema es que esta ID tiene que ser interactiva. Si fuera aquí, simplemente escribiré ID, por ejemplo, 01. Pero aquí cada rectángulo tiene su ID, así que tenemos que insertarla con JavaScript. Con lo cual, atentos. Vamos a separar esto. Imaginad que esto son cosas separadas, ¿de acuerdo? Lo que quiere decir que aquí cerraríamos unas comillas simples, ¿de acuerdo? Y aquí abriríamos otras. Y esto lo sumaríamos así, ¿verdad? De hecho, aquí empiezan las comillas simples, aquí terminan, aquí empiezan y aquí terminan, ¿de acuerdo? No os perdáis, por favor. Y hemos dejado, digamos que abiertas estas comillas dobles. Y vamos a insertar en medio, vamos a insertar en medio algo más, que es la ID. Para ello voy a poner otro más y en medio voy a insertar la ID, que será this.id, ¿de acuerdo? De esta manera, el resultado sería, por ejemplo, no tiene por qué ser este. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tuviéramos un rectángulo donde la X es 1 y la Y es 2, pues tendríamos el R1, R2, que sería así en realidad. Bien. El caso es que esto nos permite crear un div con un ID en concreto. Bien, ahora, para insertarlo en el documento necesitamos hacer unas pequeñas modificaciones en el PHP o en el HTML, como lo queráis llamar. Vamos a crear... vamos a quitar esto de Patreon y tal, aunque os recuerdo que tengo Patreon, por si se os ha olvidado. Vamos a crear un div ¿de acuerdo? Y a este div le vamos a dar un ID llamado juego. Aunque por ahora no vamos a empezar el juego, pero para que lo sepáis. Bien, ahora, gracias a JavaScript, vamos a insertar cosas dentro de este div mientras se ejecuta el código. Es decir, lo vamos a dejar en blanco en el archivo PHP, pero en cuanto JavaScript comience a ejecutarse, vamos a inyectar dentro los rectángulos. Para lograrlo, ¿de acuerdo? Vamos a crear una var HTML que va a contener todo el código HTML y vamos a obtener contenido de juego, que es document.getElement by id o by id. Y tenemos que decirle de qué ID queremos obtener la información, que en este caso será juego, ¿de acuerdo? Y luego usamos la propiedad inner con dos n's HTML en mayúscula. Esto nos va a dar el contenido que haya dentro del div con el ID juego. Si aquí hubiera, por ejemplo, código o lo que sea, al usar este método obtendríamos todo ese código o el contenido y lo volcaríamos dentro de la variable HTML, ¿de acuerdo? Así que ahora, esté vacío o esté lleno, HTML contiene todo lo que tiene el div juego. Ahora, vamos a crear un color para nuestros rectángulos. Var color. Lo que voy a hacer ahora es una virguería extraña que puede que no la entendáis y no pasa nada, ¿de acuerdo? Solo es para hacer la demostración y ya de paso para divertirnos. Para fijar los colores en CSS se suelen usar números hexadecimales. Por ejemplo, una almohadilla
y por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, que no sé si es un número real, ¿de acuerdo? Me lo estoy inventando. Bien, pero lo que queremos es que todos los rectángulos sean coloridos y tengan colores diferentes, así que vamos a generar un número al azar hexadecimal que va a tener un color diferente todo el rato. Para ello, primero escribimos la almohadilla, porque tiene que ir delante siempre. Se escribe con Alt derecho o opción derecha y la tecla 3 del teclado. A esto le vamos a sumar lo siguiente. Primero vamos a usar la biblioteca de JavaScript llamada math, que hace operaciones matemáticas, y vamos a usar el método floor, ¿de acuerdo? Por si no sabéis de qué va, floor es un método que redondea. Por ejemplo, imaginad que tenemos un número que es 10,4, pues floor nos devuelve 10. O tenemos 11,8, floor nos devuelve 11, ¿de acuerdo? Floor, digamos que quita los decimales y redondea a la baja, al siguiente número entero. Como os digo, no hace falta que os lo aprendáis ni que os canséis intentando entenderlo, porque es algo que con la práctica acabaréis pillando. Y además, esto no es importante, solo os estoy haciendo una demostración. Bien, dentro de mathfloor vamos a usar math.random. Esto genera un número al azar, ¿de acuerdo? Y este número lo vamos a multiplicar por 1, 6, 7, 7, 7, 2, 1, 5. Como os digo, no tiene mucho sentido, pero haciendo esta multiplicación obtendremos un número aleatorio que va a estar siempre dentro del rango de los colores que existen en CSS. Y para que esto funcione, esto es un número, ¿de acuerdo? Pero queremos que sea texto, porque CSS es todo texto. Con lo cual lo vamos a convertir a texto. Punto toString. El método toString convierte un número en un texto, en un string. Pero queremos que sea... queremos convertir un número hexadecimal. Por lo tanto, vamos a pasarle aquí el valor 16. De esta forma, indicamos que estamos convirtiendo un número hexadecimal. Y los números hexadecimales están basados en 16, mientras que los decimales, es decir, de 0 a 10, están basados en 10, como los binarios están basados en 2. Como os digo, no dejéis que esta línea os desanime ni os asuste, porque la serie es mucho más fácil que todo esto, ¿de acuerdo? Esto es solo una demostración. Bien. La cuestión, todo esto nos va a dar un color aleatorio en CSS. Bien, ahora, vamos a coger... Vamos a hacer una cosa, ¿de acuerdo? Un momento, estoy consultando mis apuntes, perdonad por ese silencio tan incómodo. Vamos a hacer lo siguiente. Document.getElement. Vaya, aquí está. No sé ni por qué lo intento escribir si ya me lo dan. Vamos a coger de nuevo el juego. ¿De acuerdo? Punto inner HTML. Y esto va a ser igual a HTML más div. ¿De acuerdo? Así que vamos a coger el código que hubiera antes de HTML. Y le vamos a sumar el div y a volver a insertarlo. Esto quiere decir que si por ejemplo antes tenemos un rectángulo y ahora añadimos otro, van a estar los dos. No vamos a borrar el que había antes. Si no sumamos el contenido anterior al nuevo div, borraremos el contenido anterior y solo estará el div nuevo cada vez. Es decir, que no habremos logrado sumar absolutamente nada. De acuerdo. Y ahora ha llegado el momento de añadirle estilos al rectángulo que acabamos de colocar al div, ¿de acuerdo? Para ello vamos a usar una instrucción. De nuevo vamos a coger el elemento, pero esta vez vamos a coger this.id, ¿de acuerdo? Que en este caso va a ser el rectángulo actual que tenemos insertado. Vamos a usar el atributo style
para cambiar sus estilos CSS dinámicamente y vamos a intentar cambiar primero el estilo Position. Esto va a afectar a la posición. Necesitamos que la posición sea absoluta. Eso quiere decir que en vez de que todos los rectángulos estén siempre arriba a la izquierda en orden y yendo hacia abajo, con absoluto lo que haremos es darle unas coordenadas, por ejemplo 5, 4, y colocaremos el rectángulo 5 píxeles a la derecha del borde y 4 hacia abajo, por ejemplo. Ahora voy a copiar esto, lo del punto style, y vamos a seguir añadiendo cosas, ¿de acuerdo? Vamos a añadir punto left para indicar cuánto espacio va a haber entre el rectángulo y la parte izquierda de la pantalla. Y esto va a ser dis.x y a ello le tenemos que sumar detrás px. Porque cuando escribimos un CSS, por ejemplo, escribiríamos 34px, píxeles. ¿De acuerdo? Así que en este caso, además de indicar la x del rectángulo, tenemos que añadir detrás el px. Luego volvemos a usar punto top para indicar cuánta distancia dejaremos entre el rectángulo y la parte superior de la pantalla, que será dis.y más px, que esto es texto. Más cosas. Style.width, el ancho, que será dis.ancho más px de nuevo. Y luego punto height es igual a dis.height, perdón, dis.alto, ya me he liado casi, px. Por último, nos faltaría darle un color, que sería background color, color de fondo, es igual a color. El color lo hemos creado aquí al azar, ¿recordáis? Bien, esto nos va a dar un rectángulo insertado en el HTML con un estilo determinado. Y ahora, por supuesto, lo bueno sería comprobar si esto funciona. Así que vamos a tener que recurrir de nuevo a nuestro archivo iniciar o inicio. De acuerdo. Recordad, para que todo esto funcione, necesitamos insertar primero el código JavaScript en el documento. No sé si lo he hecho en mayúscula o en minúscula, de acuerdo. Bien. Ahora en inicio vamos a intentar una cosa. Vamos a crear por aquí, por ejemplo, vamos a hacer que var r sea igual a new rectángulo. Y vamos a darle, por ejemplo, recordad, necesitábamos, está aquí, necesitamos la x, la y, el ancho y el alto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a hacer que esté a 10 píxeles a la derecha, a 10 píxeles hacia abajo y que tenga 100 píxeles de ancho y 100 píxeles de alto. Y con eso creo que le hemos dado todo. Bien. Ahora, hemos creado un objeto rectángulo, ¿de acuerdo? Lo siguiente que podríamos hacer es insertarlo. Y vamos a hacerlo de forma automática. Vamos a añadir una cosa más. Vamos a añadir this.insertar DOM. Tal cual. De así, en el constructor, cuando creamos un nuevo rectángulo, iniciamos todas estas cosas y luego lo insertamos en el HTML automáticamente, llamando a esta función que hemos escrito aquí abajo, ¿de acuerdo? Así, cuando creamos un nuevo rectángulo, debería aparecer. Vamos a ver control F5, ahí lo tenéis. Ha salido al azar este color feo. Si le recargo la web, saldrá otro, ¿de acuerdo? Cada vez que la recargo. Esa es la maravilla de generar cosas al azar. Bien, imaginad que lo coloco en el 0
0. Eso sería la esquina superior izquierda. Ahora imaginad que voy a copiar esta lista y voy a crear un R2 donde la posición será 100. De esta forma lo colocaré al lado del primero. Ahora, ¿qué pasa si queríamos llenar toda la página de rectángulos? Eso es algo que os enseñaré en el próximo episodio, y usando las dimensiones que hemos escrito y los rectángulos, como os digo, vamos a llenar toda la página de rectángulos. Gracias por ver el episodio, suscribiros, darle a me gusta, escribirme cualquier duda que tengáis en los comentarios y no olvidéis esa página de Patreon. Gracias y seguimos en el próximo episodio.